Soy Carlos Heller, para quienes no me conocen. Mi origen es el movimiento cooperativo, donde participo desde que era muy joven. Bueno, la primera cosa que está clara es que yo tengo que confrontar con los dos compañeros de panel que me toca. Es decir, que está claro que estamos hablando de dos modelos. Uno que vengo a representar yo y otro que representan ustedes dos y que tienen diferencias de matices, pero que en el fondo se parecen bastante. Antes de lo educativo, quiero mostrar esto que se refiere a lo que... Mostrármela a mí también. A vos también. Martín Lustó, 27 del 12 del 2007. Se tapó con la estatización de las AFJP, después se tapó con la apropiación de las reservas del Banco Central, después con la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, pero la verdad es que lo que vamos haciendo es cubrirlos con parches de peor calidad. Carlos, se están apropiando los dice Mauricio Macri. Exactamente. Ellos, refiriéndose a Wiener y sus aliados, han votado todas las leyes, como lo hizo también el radicalismo, todas las leyes que propuso el kirchnerismo, estatizando las AFJP, confiscando YPF, aerolíneas, la reforma de la Comisión Nacional de Valores, todas cosas que llevaron a hacer experimentos con la plata de la gente. Carlos, te voy a mandar, y vos me conocés desde hace mucho, te voy a mandar el libro, mi primer libro, hace un federalismo solidario, entero, casi dedicado al sistema de ¿Querés que te muestre declaraciones tuyas donde defendés al INDEC? Y es cierto. ¿Querés que te muestre declaraciones donde defendés al INDEC? Ahora te las muestro enseguida. No, pero además, Carlos, vos sabés muy bien... Carlos, vos sabés muy bien que ese mecanismo que están teniendo es para tapar agujeros. Y yo estoy a favor de estatizar los fondos de pensión, siempre y cuando sean para mejorar el sistema previsional, no para comernos todo el superávit que tenía ese sistema, para dedicarlo a tapar agujeros fiscales hoy, porque eso es pedirle prestado a los jubilados de 20 años no es verdad. Para generar un poquito de crecimiento hoy que se agota como ha ocurrido. No es verdad. No, es que eso simplemente va a implicar más impuestos en el futuro. O sea, si hay un mal manejo de los recursos provisionales y los aportes que tiene que estar sosteniendo las jubilaciones futuras están para gasto corriente, esto lo entiende cualquier persona. Quiere decir que vamos a tener lío más adelante, Carlos. Y eso es neoliberalismo como eso. En estado puro. Neoliberalismo en estado puro. Yo voy a aprovechar para cumplir mi promesa del bloque anterior y le voy a contestar a Sturzenegger con palabras de Lustó. Reportaje del 23 de diciembre del 2007. Diario Clarín. Periodista. ¿Cuál es la inflación de este año? ¿El 20% que dicen algunos economistas o el 7,5% que registra el INDEC en lo que va del año? Contesta Lustó. ¿Quién mide la canasta alimenticia? ¿Cuánta gente tiene trabajando? Tengamos en cuenta la rigurosidad del trabajo. En el INDEC trabajan miles de personas. Periodista. El INDEC, con Guillermo Moreno, elaborará otro índice. ¿Cómo y cuándo van a hacer los cambios en el INDEC? Lustó. Tenemos que trabajar en la nueva metodología y después comunicarla a la sociedad de la manera más transparente posible. Sigue. Periodista. Hay mucha gente que desconfía de los índices de inflación oficiales. Lustó. Hay una desconfianza instalada. Es un tema que se ha instalado de una manera que tiene que ver con el contexto electoral. En el 2005 tuvimos 12,3 de inflación y no hablábamos de esto. Y sigue la nota. Es decir, no pensaba igual el amigo Lustó del INDEC ni de Moreno por aquella época, porque por lo menos en sus declaraciones públicas el tema no aparecía. El 3 de abril de 1976 Martínez Dios dijo lo mismo que están diciendo ustedes, que la inflación era el principal problema que había que resolver. Y para eso puso en marcha el plan que luego terminó de concretarse en la Argentina de los 90. Los precios en la Argentina aumentan, no por culpa de los trabajadores, no por culpa de la emisión monetaria y no por culpa del gasto público. Empecemos, Carlos, por lo más fácil. ¿Cuánto es la inflación? No sé. ¿No sabés? No, vos tampoco. ¿No sabés? Vos tampoco. Están aprobando el presupuesto. Vos tampoco. Están aprobando el presupuesto. Yo te voy a decir, pero vos, el presupuesto tiene una estimación de precios implícitos. La ciudad de Buenos Aires alguna tiene idea de un inflación debes tener porque el Banco Credit Corp los créditos personales los saca al 48%. No, mentira. ¿Es verdad? Mentira. Es verdad, lo que pasa es que yo no traigo todas esas cosas anotadas, pero es cierto. Que lo chequee cualquiera en la página web. Que pasás los días de fiesta y que lo entonces chequee cualquiera en la página web. No es cierto, no es cierto. Carlos, si vos querés saber cuánto es la inflación,
simplemente mirá el índice de precios de la ciudad de Buenos Aires, que es un índice que se hace con honestidad, que hace bien, con trabajo profesional, no metiendo cualquier número, y va a hacer que la inflación esté en el 25%. Si tenés un buen trabajo profesional ahí, digamos, usalo, te va a servir. No quiero ser irrespetuoso, pero la verdad que las cosas que hacen en la ciudad no quiero ninguna. Carlos, quiero terminar. No quiero ser irrespetuoso. Respecto del IPC, está claro que hay una controversia y por eso se está elaborando un nuevo índice que va a estar en condiciones de empezar a ser utilizado seguramente dentro de poco y esperemos que sirva para terminar la controversia. Como el gobierno se desespera, gasta cada vez más y no sabe de dónde sacar la plata, emite un montón de dinero y ese es el origen de la inflación. Muy bien, monetarista. ¿Qué tiene que ver con el monetarismo? Está bien aceptado. ¿Qué ganan, Carlos? ¿Qué ganan cuando la gente te está mirando por ahí? No, pero ¿Sabe cuánto es la inflación, Carlos? ¿Qué ganan ustedes mintiéndole a la gente, diciéndole que el problema no existe? O sea, ¿cómo se puede encarar una política económica así? Se puede gastar mucho mejor, vamos a crecer y no vamos a tener inflación. Ustedes a la gente cuando cuestionan incluso la política de subsidio. ¿Por qué mentirle a la gente? ¿Cuánto costaría el transporte de pasajeros si no estuviera subsidiado? ¿Cuánto costaría la electricidad, el gas, etcétera, si no estuviera subsidiado? Son políticas de redistribución de ingresos que se hacen a través de la política de subsidios. Negar los subsidios es parte de la concepción neoliberal que la convirtió en una mala palabra. Carlos, estás equivocado. Carlos, estás equivocado. Estás equivocado. La verdad es que los subsidios son un elemento fundamental de una sociedad que se quiere integrar. Fundamental. Ahora hay que saber subsidiar. Tiene que recibir subsidios aquel que lo necesita y no una persona que no tiene ninguna necesidad de ese subsidio. Y la verdad es que los subsidios son un tema tan importante que no lo puede manejar Jaime, Moreno, Devido y etcétera. No lo puede manejar Carlos, nosotros estamos hablando de la inflación. Carlos dice, pero nosotros hacemos los subsidios. Nadie está discutiendo acá ni te está cuestionando los subsidios. Sí podemos pensar que se pueden hacer mejor. Pero la pregunta es, ¿por qué la financiás con emisión? ¿Por qué la financiás con emisión, que es algo que lo termina pagando los más pobres en Argentina? No es cierto, eso es lo que no se entiende. No es cierto. La Argentina, y negar que es un problema, y negar que la gente con menos recursos... No se puede mentir así, Federico, no se puede mentir así. Cuando ustedes cortaron subsidios hace 2 años, le cortaron en Capital Federal a las aerolíneas, a los casinos, a los bancos, a las telefónicas y a Barrio Parque, donde viven entre otros Macri. ¿Eso es un subsidio bien orientado? Estuvo bien cortarlo. ¿Y por qué lo tuvieron 8 años? No, esa es una vieja cosa. Cuando se tomó el control de YPF, ¿por qué no se hizo antes? Lo de las AFP, ¿por qué no se hizo antes? Bueno, qué sé yo, habría que preguntarle a la gente de la Revolución de Mayo por qué en 1810 y no en 1805. Yo qué sé, hay un tema de momentos, de ocurrencia, de oportunidades. Lo cierto es que van pasando las cosas. Quiero decir una cosa más para mi amigo Federico. Yo estoy de acuerdo con la participación popular en el control de precios y no puedo dejar de acordarme de Sturzenegger. Así es. Bueno, lo agarro al revés. Querer parar la inflación con juventudes hitlerianas es como querer parar un tren gritándole que pare. No lo dije yo, lo dijo el señor. Sturzenegger acaba de decir que hace falta un Congreso opositor. Mire lo que le pasa a Obama por tener un Congreso opositor. Está al borde de entrar en el default porque los amigos de Sturzenegger, los del Tea Party, no quieren aprobar el aumento del gasto. Nunca tuvimos una mejor relación reserva-deuda que la que tiene la Argentina en estos momentos. Hablemos en serio, porque si no, decimos cosas, las repiten y las convierten en verdades, y son mentiras. La verdad me alegro mucho, Carlos, que digas que no nos estamos quedando sin reservas, porque eso, para usted, del otro lado del televisor, quiere decir que mañana mismo el gobierno va a abrir el cepo y todo el mundo va a poder comprar sus dólares. Claro, en realidad, ustedes se pusieron mal el nombre, es UTE, es una unión transitoria de empresas, no UNEN, porque en realidad, efectivamente, son un conglomerado un tanto extraño, donde uno de los referentes ni bien se conforma, dice esto es hasta el 27 de octubre, y después cada uno va por su lado, y donde efectivamente cuesta encontrar coherencia. El PRO es más coherente, es bien de derecha, clarito, no se equivoca nunca, sus posturas son
homogénea y no hay duda. Carlos, me encanta que digas que tenés homogeneidad en las políticas económicas con Moreno, en la transparencia con Debido. No, pero realmente, ¿esa es la homogeneidad del Frente para la Victoria? Lo nombraste 43 veces, tenés pocos recursos. Estás con pocos recursos, lo único que haces es hablar de Moreno. Mirá, tenés razón que trae ¿sabés lo que transparencia. tienen que hacer ustedes? ¿Sabés lo que tienen que hacer? Perdona que te dé un consejo porque está mal dar consejo. Por empezar, ir a las sesiones. Cuesta mucho entender cuál es la línea política, ideológica. Es la República. Es la República. Sí, es la reconstrucción del Estado, es la honestidad. No, la Sí, reconstrucción Carlos, del Estado. son valores muy importantes. La reconstrucción son valores del Estado muy se comenzó a importantes. hacer el 25 de mayo del 2003 cuando asumió ¿Te Néstor parece que este es un Kirchner. Estado reconstruido? Empezó el proceso de reconstrucción No puede del defender Estado nada. que había sido destruido por todos aquellos que decían achicar el Estado es agrandar el país, y era un eslogan, acuérdense, y vino un proceso terrible y hubo una revolución cultural en ese sentido y se instaló. Es la misma que eso, queremos hacer y se ahora, le ganó una revolución a la cultural, cabeza a la gente. la misma que queremos hacer ahora. Carlos, yo quiero que me expliques por qué... Contestame lo que No, yo dije. te quiero que me expliques por qué me pedís han firmado explicaciones? un Dame contrato explicaciones. con Chevron donde les regalan la posibilidad de explotar Vaca Muerta y no se animan a mostrar ese contrato a la sociedad. Hablábamos de la mentira antes, de no mostrar y no revelar la verdadera inflación. ¿A vos cómo te sentís de firmar un contrato que no se le puede mostrar a la sociedad por lo poco transparente, por las condiciones que se imponen, etcétera? Nosotros hemos asumido y lo asumimos con absoluta tranquilidad un acuerdo parlamentario en el ámbito de la ciudad a través de la posibilidad de obtener la sanción de unas leyes que posibilitaron el desarrollo de los programas de vivienda que tenemos Procrear, que fue duramente criticado, y yo no me arrepiento. Creo que los compañeros legisladores han hecho lo correcto, porque lo que han hecho va en defensa de los intereses de los ciudadanos, aunque en ese caso coincidía con otras necesidades del PRO que se negociaron parlamentariamente. Ninguna de las cosas que se negociaron iban en contra de los intereses de los ciudadanos de Buenos Aires. ¿Qué opinás, Carlos, de firmar un contrato con Chevron que no se le puede mostrar a la sociedad? Yo creo que estás diciendo una cosa que está mal planteada. Hay un contrato que tiene un par de cláusulas reservadas que son bastante entendibles en este tipo de contratos. La mayoría de estos contratos tienen cláusulas reservadas. Estamos hablando, y decirle también a la gente que estamos hablando de un contrato en el cual estamos hablando... ¿Por qué me interpretas? No me interpretes. Estamos hablando de un contrato donde la explotación está en cabeza de YPF. La explotación está en cabeza de YPF. Es un pequeño sector, vos sabés que es una pequeñísima área la del contrato, querido. ¿Por qué no se hacen cargo de la transferencia de los juzgados que hace 2 años que se lo aprobamos en el Parlamento? Hace 2 años que está aprobado, desde octubre del 2011. Mirá, si ustedes tomaban esos juzgados, la discusión de los depósitos del Banco Ciudad era una discusión que no existía. Así que están mintiendo. Pero digamos, el traspaso sin recursos está planteado. Pero estas son diferencias. Está lleno de plata, ¿no? Estas son diferencias. Yo apelo a la reflexión de la ciudadanía. Necesitamos consolidar una mayoría parlamentaria que permita seguir sancionando leyes como todas estas que hemos nombrado y pedirle a los amigos de la oposición que sean un poco más puntuales que los que van a reemplazar, por lo menos que vengan.